Bueno, buenas noches, primeramente con los compañeros, con cada uno de los jóvenes que están participando hoy de este proyecto. Vamos a dar ya inicio, yo creo que a las 9:05 para dar inicio. Esperemos a que se vayan conectando. Faltan algunas personas. En 2 minutos para dar inicio. Bueno, buenas noches con todos compañeros y todos los jóvenes que van a participar hoy de esta presentación. Vamos ya a dar inicio. Tenemos una planificación con los 5 compañeros que conformamos el proyecto. La compañera que está a cargo de dar inicio, creo que ya es hora de empezar, compañeros. La educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Señora tutora, compañeros, jóvenes invitados, buenas noches. Somos del grupo 3 del paralelo G1 de la asignatura Practicum 2, prácticas preprofesionales y de vinculación con la colectividad de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta noche vamos a desarrollar el proyecto de vinculación Garantías de los Derechos de los Jóvenes como grupo de atención prioritaria en el Ecuador. Y hablaremos de uno de los derechos más importantes que pueden tener los jóvenes, como es la educación. Al momento, mi compañera Diana. Bueno, voy a compartir la pantalla de la presentación ya para iniciar. Ya. Buenas noches, soy Diana Molina, estoy desde la cámara de mi hija que también está como participando como un joven. Derecho a la educación de los jóvenes.
Estamos hablando de la educación de los jóvenes dentro del Ecuador, donde se estipula que el Estado tiene que garantizar los derechos a los jóvenes. En este caso, estamos integrados por Juan Andrés Méndez, él es el líder, Patricia Naranjo, miembro, Andrea Torres, miembro, Andrea Mena, miembro también del grupo, y quien les habla, Diana Molina. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y es un deber inalienable del Estado. En este caso, la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 nombra que el derecho de la educación de los jóvenes, siendo en este caso el Estado quien debe garantizar el cumplimiento de este derecho mediante la implementación de normas, de políticas y asignando los recursos necesarios para los jóvenes, para que tengan un acceso a la educación superior integral. En este caso, sin embargo, en el 51% de los jóvenes en el año 2019 no han podido tener el acceso a las universidades. Por tal razón, no pueden tener una educación normal y no pueden seguir con la educación normal y tendrán una educación inconclusa y no pueden acceder a las universidades privadas ya que por falta de los recursos. Dentro de la normativa legal en el Ecuador se regula el ámbito educativo, está la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y asimismo su reglamento del año 2012. ¿Quiénes son los jóvenes en el Ecuador? La Ley de la Juventud del 2001 ratifica que los jóvenes son las personas comprendidas entre las edades de 18 a 29 años. ¿Qué son los derechos? Los derechos son el conjunto de libertades, principios y garantías que se encuentran establecidos en la Constitución y la ley para todos los ciudadanos sin discriminación y sin ninguna índole. ¿Qué es atención prioritaria? En este caso, el Estado nombra como atención de grupo prioritario a los que están dentro de inclusiva, todo, pero en este caso estamos hablando de los jóvenes. Dando mirada a la presentación, dentro de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el año 2008, nos hace mención de que el Estado garantizará los derechos de los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de la política y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios de poder público. Así, el Estado reconocerá a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre y libertad de expresión y asociación, según el artículo 39 de la Constitución de la República. Según la Ley de Juventud, publicada en el Registro Oficial 439 el 16 de octubre del 2001, menciona en los siguientes artículos: políticas de promoción de los derechos a la educación. Las políticas de educación dirigidas a los y las jóvenes deberán tener los siguientes aspectos. El literal A: fomentar una educación en valores para el fortalecimiento del ejercicio y el respeto de los derechos humanos, una educación cívica que promueva el respeto y la participación en democracia,
el cumplimiento de los deberes individuales, familiares y sociales, y el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural. Promocionar y capacitar a los jóvenes líderes, garantizar el libre funcionamiento de los gobiernos estudiantiles, promocionar becas a todo nivel educativo, priorizando el acceso a las personas de escasos recursos y a los grupos vulnerables. En su artículo 15, literal D, asegurar que el trabajo no interfiera en su educación, salud y recreación, dejando como manifiesto de que la educación debe ser prioridad y promoción dentro de la juventud. Políticas públicas de educación en el Ecuador. Entre las políticas públicas que tenemos sobre la educación y de los jóvenes está: la educación constituye un área prioritaria de la política pública y de inversión estatal ecuatoriana. Es un eje estratégico para el desarrollo nacional, según lo estipula los artículos 26 al 28 de la Constitución de la República, ya que es un deber ineludible e inexcusable del Estado. Las políticas públicas de educación, según la Constitución de la República, son de competencia exclusiva de los gobiernos central. El artículo 261, literal 6, políticas que se concentren en el Sistema Nacional de Educación establecido en el artículo 343 de la misma Constitución, un sistema que integra una visión intercultural por la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país. La educación integral, como otra de las políticas públicas que tenemos en nuestro país a favor de la educación en los jóvenes. La educación integral de nuestros jóvenes requiere de una formación donde se considere todos sus aspectos como seres humanos, físico, emocional, intelectual y cognitivo, para que desarrollen todas sus capacidades individuales para interactuar y adaptarse a los cambios constantes que van dando en el campo de la educación. Se busca mejorar la educación y procesos educativos para jóvenes mediante acciones de asistencia, técnica, acompañamiento, capacitaciones y participación inclusiva tanto en los docentes como en los estudiantes. La educación de los jóvenes es fundamental porque están considerados como actores estratégicos dentro de nuestras formas constitucionales y el Estado debe garantizar el derecho a su educación. La política pública no puede estar dadas en función del gobierno de turno, sino como una política pública de Estado para ser aplicadas a lo largo plazo y a los gobiernos que busquen cumplir con las mismas mediante la asignación de recursos suficientes para que la mejora de las universidades públicas, tanto en la docencia, tecnología y una infraestructura adecuada que motive a nuestros jóvenes a terminar sus estudios superiores y a seguir siempre avanzando con nuevas metas, porque la educación nunca termina y esa debe ser la visión de nuestros jóvenes. Dentro de las políticas públicas también se deben considerar una apertura de los planes de estudio a los requerimientos y necesidades de los estudiantes en cuanto los jóvenes, impulsando una educación receptiva a los desafíos psicosociales proporcionados propios de la etapa juvenil. Favorecer la formación crítica y la capacidad del autoaprendizaje de los jóvenes, así como de las asimilaciones de valores proclives a su desarrollo como personas para un desempeño óptimo como profesionales y sean ejemplo a seguir para las futuras generaciones. Normativa legal internacional sobre los jóvenes.
Dice, la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, publicada en el año 2005, que encontró en vigencia el 1 de marzo del 2008, el Tratado Internacional de Derechos de la Juventud actualizado con su protocolo adicional firmado en el año 2016 y habiendo sido ratificado por los estados en el año 2019, define como jóvenes a las personas comprendidas entre las edades de 15 a 24 años, que sean nacidos o residan en cualquiera de los países iberoamericanos que firmaron y ratificaron este convenio. Derecho a la educación de los jóvenes en la Convención Iberoamericana y su protocolo adicional. La Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes en su artículo 22 estipula el derecho a la educación. En el literal 1, el derecho de los jóvenes a la educación y en sus inicios del 2 al 7 estipula los parámetros y lineamientos de cómo debe ser la educación de los jóvenes y que los estados que afirmaron y ratificaron la convención deben adoptar en sus ordenamientos jurídicos internos. La educación integral es salir de la educación tradicional en la cual solo se impartían conocimientos e involucran a los jóvenes en la investigación, en potenciar sus cualidades, en un trabajo conjunto con la comunidad educativa, la familia y la sociedad. Derecho a la educación de los jóvenes. El protocolo adicional de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes es una actualización de la Convención a los tiempos actuales, por lo que estipula nuevos derechos a los jóvenes. En el ámbito educativo, los estados se comprometen a fomentar programas de educación y concientización para las personas jóvenes en cuestión de orientación sexual e identidad de género, según el artículo 3, literal 3. La educación a los jóvenes deberá darse en igualdad de género, libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales, basadas en conceptos de inferioridad o subordinación de género, según el artículo 4, literal B. Política Pública de la Educación Iberoamericana. La Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, es el ente rector a nivel iberoamericano que se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa legal estipulada en la Convención de los Derechos de los Jóvenes. Y su protocolo adicional trabaja para fortalecer las políticas públicas y el desarrollo de una ciudadanía participativa, una sociedad más justa y solidaria, propiciar la consolidación de la democracia y de una cultura de paz en la región. Su misión: fortalecer las políticas públicas, fomentar el desarrollo integral y la educación de democracia y la integración regional. En el campo de la educación trabaja en conjunto con los ministerios de Educación, Cultura, Ciencia de los Estados miembros del promover una innovación constante en el campo de la educación. Buenas noches. Conclusiones.
Podemos concluir que en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, como norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, está considerado el derecho a la educación de los jóvenes en su artículo 39. Se estipula además que el Estado garantizará el cumplimiento de los derechos de los jóvenes, en este caso específico el derecho a la educación, siendo potestad de la función ejecutiva la creación del organismo rector de la educación, impulsar la creación y modificación de las leyes de educación superior, implementar las políticas públicas y asignar los recursos económicos para la educación de los jóvenes. La Ley de la Juventud requiere ser actualizada y crear su reglamento con la finalidad de que se definan quiénes son los jóvenes de acuerdo a lo que estipula la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes y su protocolo, que fue firmado y ratificado por el Estado, ya que los tratados y convenios internacionales están por encima de las leyes secundarias e internas de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, siendo fundamental esta definición para que nuestros jóvenes puedan alcanzar inclusión en los programas, sistema de becas y las políticas internacionales iberoamericanas para los jóvenes. Podemos concluir que en la educación de los jóvenes a nivel iberoamericano está plasmada en lo que estipula la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes en el año 2005 y su protocolo adicional del año 2019, siendo la Organización de Estados Iberoamericanos el organismo gubernamental que se encarga de velar por el cumplimiento de esta normativa legal iberoamericana. En el campo de la educación, la coordinación se da a través de los ministerios de Educación, Cultura y Ciencias de los Estados miembros. En cuanto a las políticas públicas, podemos concluir que en estos últimos 2 años no se ha dado cumplimiento, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 que ha provocado una crisis económica sin precedentes en nuestro país y a nivel mundial. Situación por la cual los gobiernos de turno se han visto obligados a restringir sus políticas económicas en todos los ámbitos y en el campo educativo no ha sido la excepción. No se ha impulsado la modificación de la Ley de Educación Superior, especialmente para que se implemente un proceso más inclusivo de acceso a un cupo en la educación pública para los jóvenes y una mejora en la oferta académica acorde a las necesidades actuales de nuestros jóvenes, y de esta forma puedan tener mayores posibilidades al ingreso laboral y a una continuidad de los estudios. A continuación, mi compañera les va a compartir el link para que puedan realizar la encuesta de satisfacción. Muchas gracias. Buenas noches, estimados compañeros. Por favor, solicito que me ayuden registrando sus nombres y sus apellidos en el chat y adicional les voy a enviar el link para que nos ayuden con la encuesta de satisfacción. Muchas gracias. Y por favor, si nos pueden ayudar encendiendo sus cámaras, sean tan amables, por favor. Por favor, en el chat nos pueden ayudar poniendo sus nombres completos, por favor. Muchas gracias. Ya se encuentra el link ahí en el chat, por favor, si nos ayudan llenando esa encuesta.
Para los jóvenes que se encuentran llenando las encuestas, bueno, antes de nada, muchas gracias una vez más por participar. Cualquier duda e inquietud que tengan sobre la encuesta, pueden hacernos ahora si es que están llenando ya. Estamos para ayudarles. No sé si nos pueden ayudar encendiendo sus cámaras. Solo necesitamos para una foto nada más, por favor. Ya para ir concluyendo, compañeros y jóvenes, es un trabajo de vinculación que estamos haciendo como parte de las actividades de nuestra carrera. No sé si tienen alguna consulta sobre el tema, alguna pregunta, ya para ir finalizando.
Muy buenas noches. Disculpe, tengo una duda. En el recuadro que dice cuál es el nombre completo del capacitador del grupo, no sé si me podrían ayudar con ese dato. A ver, les digo, es Juan Andrés Méndez Jarrín. Muchas gracias. Bueno, chicos, si es que ya nos confirman si ya nos ayudaron llenando todos los datos y las encuestas, y se les agradece muchísimo por su participación el día de hoy. Espero que esto también les ayude un poco a tener más claro el panorama en base a los derechos que tenemos los jóvenes en torno a la educación. Muchísimas gracias por su participación a todos. Una buena noche. Muchas gracias, compañeros. Gracias a todos los jóvenes por participar, por brindarnos su tiempo, su espacio y compartir un momento con ustedes. Les agradecemos que nos ayuden llenando las encuestas y que tengan todos una buena noche.